Buenas noches. Vamos a una nueva ficha técnica. Ahora Marcelo nos va a contar en la ficha técnica de Julio sobre las harinas, las propiedades de la harina. Marcelo, bueno, mi esposo, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para hablar del tema de harinas, vamos a tener que hablar de la semilla, o sea, del trigo. Básicamente tenemos dos tipos de trigo. El trigo durum y el trigo pan. El trigo durum se utiliza para hacer sémolas, una vez que está molida, ¿no? La harina, para hacer sémolas que van a ser utilizadas para las pastas. Y el trigo pan para todo el resto de las preparaciones, como por ejemplo los panes, todos los panificados, las galletas que hicimos hoy, las pizzas. Y también se pueden hacer pastas con trigo pan, pero bueno, no son de tan alta calidad. Las pastas de más alta calidad se hacen con trigo durum, que es sémola de trigo candial. Como ustedes ven en el paquete, sémola de trigo candial significa que se hace con este tipo de trigo. Ahora vamos a ver, básicamente tengo una esquemita acá para mostrarles la forma de la semilla. Vamos a verla acá. Y las diferentes capas. Básicamente el trigo, la semilla de trigo tiene esta forma y está formada por diferentes capas. Una capa externa que es el salvado o pericarpio, el nombre técnico es pericarpio, y testa. Es parte de la capa externa de la semilla de trigo. Después vamos a tener el germen de trigo, donde se encuentran básicamente los aceites y vitaminas. Y la parte más importante, el endospermo, que es la parte blanca donde propiamente dicha, una vez molida vamos a obtener la harina. Dentro de este endospermo va a estar todas las proteínas y los almidones. Los almidones y las proteínas. Dentro de las proteínas vamos a tener las más importantes, que son gluten, que está formada por gliadina y glutenina. Son dos proteínas muy importantes porque es lo que va a permitir que se forme la masa una vez que empecemos a trabajarla con el agua, y nos va a permitir que se forme esa masa que va a ser una capa, una masa bien resistente y que va a tener propiedades muy buenas para cuando tengamos que elaborar panes o algún pan dulce también, o cualquier tipo de panificado. En el caso de las galletas, como hicimos hoy, no va a tener una importancia relevante este gluten. O sea, no va a tener tanta importancia que tenga un gluten alto o que desarrolle bien, porque en las galletas básicamente hay que trabajarla poco la masa y básicamente es mezclar los componentes para finalmente después hornear. Así que en este caso no va a haber ningún tipo de problemas por el tema del gluten. Por eso las harinas argentinas se dice que son muy buenas porque tenemos harinas excelentes de un alto porcentaje de gluten que sirven van muy bien para los panes y todo el tipo de panificado y masas fermentadas. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos hay harinas que son en realidad técnicamente de muy baja calidad, pero que son muy buenas para galletas. Digamos, las peores harinas se pueden utilizar muy bien para galletas. En ese sentido de peor calidad, de bajo gluten, ¿no? Se considera una harina de alta calidad cuando tenemos un alto gluten. Después, básicamente quiero explicar la forma por qué se le nombra a las harinas con diferentes tipos de calidades con los ceros de las harinas. Porque una harina es 4 ceros, otra harina es 3 ceros, una harina es un cero. Hay muchos tipos de harina. Nosotros conocemos básicamente dos, que son la de 3 ceros y 4 ceros. Hay harina 1 cero, que se denomina harina alta ceniza, y hay harina medio cero también, que tienen más cantidad de ceniza. ¿Qué significa esto? Básicamente hay un ensayo de laboratorio que no vale la pena detallar, pero que lo que hace es quemar toda una porción de harina y hacer después una cuenta, y con esa cuenta sacamos el porcentaje de ceniza que tiene esa harina. ¿Qué es el porcentaje de ceniza? Son básicamente los minerales que quedan en la capa externa del grano, que son sodio, potasio, magnesio. Todos esos tipos de minerales quedan. Entonces, si nosotros tenemos una harina con un 0,45 a 0,65% de ceniza, vamos a tener una harina tipo 3 ceros aproximadamente, esa calidad. Por eso es muy importante saber esto. Si tenemos una harina con un porcentaje de ceniza un poco inferior a 0,30%, vamos a tener una harina 4 ceros. Si tenemos un porcentaje de ceniza
con un porcentaje cercano al 1%, 0,9 o 1, 1,1, tenemos una harina alta ceniza que sería de un 0, equivalente a un 0. Esas harinas no se comercializan fácilmente, sino se usa más en la industria y no tanto vamos a encontrarla en el supermercado, en el almacén para el minorista, ¿no? El público minorista. Pero es bueno saber que está relacionado con esto. Lamentablemente no ponen esto en las etiquetas, pero uno no puede confirmar que realmente está comprando una harina que dice 4 ceros y lo puede confirmar con la etiqueta, porque no lo dice. No está el análisis para el público minorista, pero sí para las empresas. Grandes empresas que compran mucha cantidad de harina, nos viene un protocolo de análisis donde dice tanto el porcentaje de ceniza como el porcentaje de gluten y todos los demás análisis químicos biológicos que vamos a hablar más adelante, qué significa y qué análisis se le hace a la harina. Básicamente es eso. Bueno, volviendo al tema del gluten, que es el principal componente de la harina, gracias al gluten podemos formar la masa, como dijimos antes. Si no, no se formaría la masa, por eso es muy difícil también hacer una masa, por ejemplo un pan que tenga harina integral, ¿no? ¿Qué es la harina integral? No dijimos eso. Si nosotros molemos el grano completo, obtenemos harina integral, que significa que está completamente todo el grano, el 100% del grano molido, que es el salvado, el endospermo, que es la harina propiamente dicha, y el germen de trigo. El germen de trigo. Todo eso molido es lo que tenemos, lo que decimos, llamamos harina integral. Después hay diferentes tipos de molidos, molido grueso, mediano y fino. Esos son, pero por eso cuesta más hacer un pan y que leve con harina integral, porque tiene menos proporción de harina, o sea, de endospermo, o sea, menos proporción de gluten. Por eso, bueno, y el tema de el problema que tiene mucha gente que no tolera, tiene enfermedad celíaca, no tolera el gluten, justamente lo que no tolera es esta proteína, ¿no? La proteína del gluten. Entonces, todos los que son harinas de trigo, cebada y centeno, avena, cebada y centeno, por eso se le llama la sigla TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Estos elementos tienen gluten, por lo tanto, esa gente no lo puede consumir. Para ellos hay otros tipos de preparados especiales que son premezclas. Las premezclas para sería como es un tema aparte, vamos a hablarlo más adelante. Y para reemplazar el gluten, porque obviamente yo tengo que formar una masa, quiero hacer una torta, quiero hacer un pan, y no tiene que tener gluten, algo tengo que adicionar para que forme esa masa. Generalmente se utilizan gomas sánticas, algún tipo de espesante, algún tipo de otro componente que reemplace al gluten. No conozco las fórmulas, pero básicamente se trata de ese tipo de elementos. Bueno, y finalmente para terminar, quería decirles bueno, que volviendo a la forma del grano, la semilla de trigo, ya que es una ficha técnica, y esto no es muy común que se lo comuniquen, se lo digan, se lo expliquen, bueno, la forma que tiene la morfología de la semilla de trigo, que aquí no la hemos visto bien en el dibujo, es esta forma. Tiene una forma redondeada, la mayoría de la superficie, y después tiene una forma así como entrando toda la parte del salvado adentro de la semilla. Bueno, esto es uno de los temas claves y fundamentales porque los molineros tienen que hacer un proceso de molienda mucho más complejo que a una semilla común, como por ejemplo puede ser de avena o de soja, para sacar la capa externa, ¿no? Sacar todo lo que es el pericarpio, digamos, el salvado. Y por eso cuesta mucho más una semilla de trigo que en otro tipo de semilla. Y esto genera que necesiten muchos tipos de rodillos y otro tipo de tecnología más avanzada que cuesta mucho más que en una semilla común. Este tipo de forma, lo que tienen que lograr es romper separar esa parte donde entra y raspar y sacar esa capita que todavía le queda dentro del endospermo de la semilla. Con lo cual, si yo no hago esto, lo que voy a hacer es agregarle más minerales y la harina resultante no va a ser de 3 ceros ni de 4 ceros, sino que va a ser menor.
Esto es muy importante, así que es un tema extenso que lo manejan los molineros. Esto yo ya tampoco lo manejo, es un tema que tienen que manejar expertos en la molienda del grano de trigo. Bueno, yo ya me voy despidiendo, espero que le haya sacado provecho, que le haya gustado. Y bueno, los espero después más adelante con otra ficha técnica. Gracias Marcelo por tu ficha nueva de harinas. Fue muy claro y muy interesante. Así que te esperamos en la próxima ficha técnica que va a ser dentro de un mes. No te olvides.